Bienvenidos a un nuevo podcast de Revolucionariamente, es un podcast de 812 Producciones. Estamos muy contentas de que hayas llegado hasta aquí, hasta lo que será el último episodio de nuestro podcast sobre Casiodoro de Reina. Seguimos aquí estas tres mujeres. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues estoy muy triste porque es el último capítulo. Sí, estamos tristes. Hoy es un día de tristeza. Pero bueno, no pasa nada porque aún nos queda esta última charla y la vamos a disfrutar como si fuese la primera de siempre. Eso. Siempre disfrutamos. Yo siempre los disfruto. Es verdad. Estamos todo el día disfrutando de esto. Pues bienvenidos y bienvenida a Silvina. ¿Qué tal, Silvina? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Para mí también, bueno, un enorme placer y al mismo tiempo con cierto dejo de tristeza porque es nuestra última cita en torno a Casiodoro. Pero bueno, Sí. ya se nos ocurrirán nuevas citas. Eso. Vamos a preguntar, ¿Casiodoro también está triste? Bueno, pero estamos muy contentas de todo lo que hemos podido hacer hasta aquí. Creemos que hemos dado un buen empujón al conocimiento de este personaje. Proceso largo, chicas, porque, claro, esto la gente lo ve cuando quiera, pero si estás viéndolo en primicia esto, hoy se acaba el año. Estamos ya terminando y cerrando. Llevamos casi un año con este proyecto. Claro, la gente habrá visto los capítulos seguidos, algunos Claro. desde que salieron o cuando los veáis. Han sido, este es el 8º capítulo, 8 semanas. Pero realmente nosotras desde que empezamos a gestar esta idea, pues fue Hace mucho a tiempo. inicios de año. A Estamos ahora inicios de mismo- año. Sí, ¿verdad? Sí. Estamos en noviembre ahora. Y desde que nos conocimos con Silvina, Sí. inicio de año, ¿verdad? Sí. 9 meses ha sido Así como es. un parto. Se ve que nuestros proyectos siempre nos duran Sí. Son como hijos. Como la gestación de un hijo. Pues nada, yo decir eso, que estamos llegando al final de esta serie, de esta primera serie, pero que vendrán muchas series más. Y esperemos que en alguna de ellas volvernos a encontrar con Silvina. Seguro. Silvina, Seguramente. que ha sido un placer tenerte, y no solo un placer, un privilegio. Creo que nuestros oyentes, los que nos han acompañado hasta aquí, pueden corroborarlo y decir lo bonito que ha sido escucharte y aprender contigo. Bueno, pero parece que estemos ya en la despedida, que no, Es que verdad, nos es van a verdad. saltar las lágrimas. Es Vamos verdad. a dejarlo Vamos el corazón a- para el final. Eso. Las lágrimas para el final Para el del final. capítulo. Eso. Pues hoy queríamos hablar un poco para cerrar esta serie, la parte más humana, digamos, de Casiodoro, ¿no, Silvina? Hemos hablado de su contexto histórico, de cómo se fugó del monasterio, de cómo viajó, se exilió, toda su obra de la Biblia del Oso. Y hoy queríamos hablar un poco, hacer un análisis de Casiodoro como hombre dentro del humanismo, ¿no? Esta corriente que empezó con Erasmo y cómo yo creo que Casiodoro podría ser un buen ejemplo de hombre de su tiempo. Totalmente. Yo te escuchaba con atención, Sara, y pensaba cuánto nos sirve esto que vos estabas comentando a nosotros hoy en día y a todos nuestros oyentes, porque lo que comentabas es el puntapié necesario para pensar que cada sujeto, cada uno de nosotros, cada ser humano que nace en el planeta, es un individuo, tiene un mundo obviamente personal, pero la realidad es que desde que nacemos, el mundo empieza a operar en nosotros, opera en el vientre materno, opera en los brazos que nos reciben, operan ese mundo que al principio es el núcleo familiar y luego el proceso más grande de socialización que cualquier ser humano atraviesa, opera a través de artefactos culturales. Y entonces ningún ser humano, por más que todos sepamos, nos creamos, gocemos de la idea de libertad, es
esencialmente libre. Todos estamos constreñidos, todos estamos encerrados, les diría yo, en una cárcel de oro que es la cultura. Y la cultura transmite símbolos, transmite significados, formas de entender el mundo, formas de pensar el mundo. Y para un historiador, tal vez el trabajo más difícil, la historia más difícil de hacer, es la de tratar de encontrar los puntos donde las sociedades cambian. Yo me estoy metiendo por ahí en cuestiones de corte filosófico de la historia, pero quiero invitarlos a todos a pensar en la propia condición humana. ¿Cuándo cambió en Occidente la idea del amor, la percepción hacia la muerte? ¿Sí? Hay momentos de mucha quietud donde los seres humanos sentimos, dentro de determinado registro cultural, la vida o la muerte de determinada manera bajo determinados preceptos. Pero hay momentos de inflexión donde eso cambia. Les doy ejemplos concretos. Por ejemplo, la familia nuclear de papá, mamá y 2 hijos, que en medio de la cual hemos creído, es un prototipo el que les estoy comentando, ¿no? Puede haber 5 o 6 hijos, pero esta idea de papá y mamá que viven con sus hijos y no con todos los colaterales, no con la familia extensa, apareció en Occidente en el siglo XII. Sí, es bastante nueva, porque antes la gente vivía en clanes, en familias extensas. Se compartían la habitación con todo el clan familiar. Bueno, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué apareció ese modelo de familia nuclear? Y tiene que ver con cambios en las grandes estructuras, modificaciones en la estructura socioproductiva, por ejemplo. ¿Sí? En la época que nos ocupa a nosotras, la de Casiodoro, es la época en la que un historiador, un cientista social puede encontrar, son épocas muy valiosas porque son épocas en donde ese movimiento, ese resquebrajamiento cultural nos permite poder entender por qué se produce. En el siglo XV, en el siglo XVI, que es el siglo vital de Casiodoro, había habido un movimiento muy profundo, muy interesante a nivel de las sensaciones vitales, lo que yo llamaría las cosmogonías, las representaciones mentales, las percepciones de qué es la vida y la muerte, pero en el siglo XVI se discutía qué es la autoridad, quién tiene autoridad, y cosas más profundas todavía que tienen que ver con ¿es el hombre capaz de conocer? ¿A partir de qué conoce el hombre? ¿Cómo decodifica el mundo en el que vive? ¿Lo puede hacer? ¿Tiene autoridad para hacerlo? Bueno, y eso sucedió por movimientos en las grandes estructuras que permitieron empezar a pensar en que el hombre lo asistía un derecho natural a tratar de encontrar las claves de su propia existencia. Obviamente en el mundo medieval esto no pasaba, pero empieza a desarrollarse una corriente muy bella y de la que todos nosotros somos consecuencia de alguna manera, que es el famoso humanismo. ¿El humanismo qué es? Es una corriente ideológica, filosófica, que hace que el hombre esté en el centro de la escena y que nada tenga sentido, en realidad, no tenga sentido esta idea de aprender con H qué es la realidad, si no está tamizado por la razón humana. Es como si yo les dijeras, los hombres, los intelectuales, obviamente es un movimiento muy intelectual de las esferas, de las élites sociales, ¿verdad? De las esferas más intelectualizadas. Y después va a permear a todo el tejido social. Pero es como si esos hombres, imaginémonos un sacerdote, un monje, un abad, personajes importantes de la iglesia, los papas mismos, empiezan a pensar que Dios nos dio la razón, que la razón, no porque tengamos razón o no, sino el raciocinio, ¿verdad? Que Dios había puesto esa condición en el ser humano, la empiezan a celebrar y empiezan a defender la idea de que la razón era valiosa y que era mucho más valiosa si se usaba para el servicio de la fe. O sea, el hombre podía decodificar el mundo en el que vivía y ponerlo en función de su relación con Dios, y que eso era una forma de honrar a Dios. Así que Casiodoro también, nos hemos dedicado todos estos largos capítulos a pensar en el contexto histórico de Casiodoro. Casiodoro es absolutamente heredero
de una tradición humanista que había arrancado en el siglo XV, que tiene que ver con, por ejemplo, la presencia de los turcos en 1453 y la corrida o la huida de intelectuales sabios de Bizancio hacia Europa occidental. Tiene que ver con la aparición de la imprenta, ¿sí? Hay un desplazamiento en el mundo de las ideas se empiezan a mover y se mueven mucho y se comparten entre Bizancio, Europa Occidental. Europa Occidental en toda la Edad Media había estado replegada sobre sí misma, encerrada sobre sí misma. A partir del siglo XV hay un movimiento de apertura y una vez más insisto con esta idea de que cuando los humanos aceptamos otras ideas nos beneficiamos mucho. Entonces, hemos también tratado anteriormente la importancia de las ideas aristotélicas. En el siglo XV, XVI, Aristóteles está muy presente dentro de la tradición humanista y sirve para desafiar esta idea de qué es la autoridad, ¿no? La autoridad medieval, la autoridad de la Iglesia en la Edad Media se transmitía porque alguien había dicho algo. Supongamos, la Tierra es plana porque así lo dijo tal persona en el siglo tanto. Y esa autoridad era indiscutida. En cambio ahora, la reivindicación de la figura de Aristóteles hace que se empiece a pensar en términos lógicos. Y se empiece a preguntar por qué si, supongamos, Lidia dice que es plana, pero Sara dice que es redonda. Entonces, pongamos a jugar un proceso de diálogo, ¿sí? Y de corroboración, de refutación de hipótesis. Pero eso solo se puede hacer porque la razón está validada, la razón humana como un don de Dios en el ser humano, ¿no? Como un favor de Dios. Esto que dices, Silvina, me resulta muy interesante porque creo dentro del mundo cristiano, o al menos lo que yo un poco conozco, a veces el tema de la razón o el movimiento humanista se ve como un punto en el que el ser humano como que casi como que nos volvimos más pecadores. Sí, O... eso yo creo que eso lo que digo estás como diciendo... con prudencia, pero Sí, ¿entiendes sí, lo que Sara. digo? Sí, Como completamente que yo. el Sí. humanismo Imperio Romano Germánico, el emperador le dice, mire, retráctese, porque, y si no, si usted ratifica lo que está diciendo, vamos a tener problemas. Lutero dice una cosa sencilla, que es que yo tengo un problema de conciencia, de mi conciencia en relación a Dios, ¿sí? Y Lutero es un gran defensor de la conciencia individual. ¿Qué es la conciencia individual? Es simplemente la beta humanista dentro de su pensamiento, ¿sí? Sin esa beta humanista no hubiera habido traductores de la Biblia, no hubiera habido una búsqueda de una intimidad más profunda con Dios, no hubiera aparecido la famosa devotio moderna, que es esa búsqueda profunda y genuina de Dios por fuera de todos los rituales superficiales. Yo creo que suele leerse mal por ahí por falta de conocimiento o por desconocimiento de qué es el humanismo. Por ahí se lo asocia a la Venus de Botticelli, ¿no? Nos imaginamos esas mujeres desnudas, esos cuadros que rescatan la tradición clásica y por ahí aparecen dioses griegos, dioses paganos, pero el humanismo como movimiento intelectual habilitó a los reformadores, les dio permiso mental para repensar la autoridad de la Iglesia en la Edad Media, para repensar la capacidad del ser humano de buscar en las lenguas originales lo filológico, o sea, el sentido real con el que las palabras habían sido escritas. Digamos, habilita búsquedas, abre puertas el humanismo
que de todas formas las hubiera abierto, era imposible detenernos, porque el hombre del siglo XV, del siglo XVI, es un hombre que deja de estar sometido a una autoridad externa para, les diría yo, hacerse cargo de su propia vida, de su propia dimensión personal. Y eso creo yo que es algo que hay que celebrar en lugar de denostar. Claro. ¿Sí? Y cuando decías esta época de cambio, de paradigma, yo no sé si quizás ahora es un poco pronto para verlo, pero yo siento que estamos en una época de mucho cambio, pero que es una época bisagra, digamos, hacia lo que venga, que será una era nueva con pues cómo estamos expuestos a un mundo de mucha información, de desinformación, un mundo en el que tenemos muchas cosas a nuestro alcance, pero es difícil saber qué es verdad, qué es mentira, las inteligencias artificiales que suponen un reto en todo lo que es cómo conocemos, ¿no? Como hablábamos. Exactamente. ¿Cómo Yo, lo vives tú esto? Como yo historiadora. coincido con lo que decís, porque como historiadora yo estoy acostumbrada obviamente a observar los cambios en la sociedad y también las permanencias, las cosas que cambian solo en el largo plazo, como esta idea de la vida y de la muerte, ¿no? Y otras que cambian rápidamente, como una revolución política que modifica por ahí las relaciones socioeconómicas de una sociedad. Pero, y en ese sentido yo podría decir, bueno, es una época más, es una época dinámica. Yo lo que observo como historiadora es que están cambiando estructuras basales de la condición humana. Claro. ¿Sí? Que tienen que ver con esto que vos decías, Sara. Cómo conocemos, cómo decodificamos qué es lo real. Y además están resquebrajándose pilares que han constituido determinada lógica social. Por ejemplo, la familia nuclear a la que recién hacíamos referencia, ¿sí? Los roles de los hombres y de las mujeres están en tensión en este momento, están siendo fuertemente discutidos. Se está rediscutiendo lo que nos ha vinculado como célula social, ¿no? La familia se discute, el papel de la mujer se discute, el del hombre se discute, y estamos generando nuevas formas de vinculación. No sabemos cuál va a ser, por supuesto, el resultado, pero es válida, digamos, esa redefinición de funciones sociales, de roles sociales, de cómo conocemos lo que conocemos, es absolutamente humana. Y en ese sentido yo invitaría a no tener miedo, ¿sí? Nosotros mismos generamos esos artefactos como la inteligencia artificial. Nosotros mismos generamos movimientos sociales que, aunque tengamos la sensación de no poder contener, o muchas veces parece que nos desbordan, y no tenemos categorías en el día a día para entender la realidad en la que estamos viviendo, nos parece que el mundo está realmente trastornado, el mundo que vivimos. Los seres humanos a lo largo de la historia siempre terminamos encontrando, sí, el péndulo se mueve para un lado y para el otro, pero siempre terminamos encontrando puntos de equilibrios. Mejor dicho, lo voy a decir en términos más musicales, más bonitos, la vida siempre se abre paso, a despecho de lo que individualmente cada uno de nosotros haga con su propia vida. Digamos, hay un orden superior, ¿sí? Un orden vital que hace que la vida fluya. Así que sí, coincido, Sara, es un momento de cambios estructurales, no de cambios dinámicos cotidianos, No, ¿sí? O de largo, de corto aliento, sí, digamos. Es una época de donde... Yo pienso eso, que estamos en un momento crucial para los próximos siglos que vengan. Sí, Yo sí, es así. como humana que me fijo en estas cosas porque Sí. hay a lo mejor quien no presta atención, aunque es difícil no prestar atención, cuando ahora hay tanto cambio, ¿no? Y yo a veces me siento como en medio Abrumada. de una... Sí, abrumada, en medio de una vorágine que no Sí. puedo controlar, pero... Sí. Creo que algo muy importante que has dicho es de no mirarlo con miedo, porque normalmente estas cosas nos dan miedo, porque lo desconocido nos asusta. Y siempre es como, uy, hay que tener cuidado con esto, hay cuidado con lo otro.
Yo en ese sentido yo invito a confiar, claro, a confiar en lo humano, sí, y a confiar en nosotros mismos. efectivamente, y en ese orden superior, como tú dices, ¿no? Que la vida, o sea, yo como cristiana, y hablando ahora como en esa posición, pues confiar, tener esperanza, porque Completamente. Bueno, yo la creo en la esperanza, miren, entonces como... está totalmente vinculado con lo que estamos hablando. El humanismo, por ejemplo, se basa muchísimo en la idea de esperanza, en la noción de optimismo frente a la vida. Por eso es que se celebra la naturaleza en un cuadro, se celebra la tridimensión, el cuerpo femenino desnudo, pero no como un vehículo de pecado, sino como la celebración de lo bello, de lo que es perfecto. El humanismo fue una época, un movimiento, caracterizó, mejor dicho, una época movida por la esperanza. Y yo pienso que frente a las zozobras vitales, ya lo hemos explicado en otros podcasts, el humanismo junto con el Renacimiento son producto de una crisis muy grande, de una mortandad gigantesca que había sucedido. Y fíjense que esos hombres, esa sociedad, esos hombres y esas mujeres desarrollaron un espíritu optimista después de semejante catástrofe. Nosotros tendríamos que aprender de esas grandes lecciones de la historia, ¿no? Aún frente a una época de declive muy grande, una época oscurísima, vuelve a salir la luz humana, ¿no? La capacidad humana de creación y de admirar lo que efectivamente nos hace humanos. Casiodoro de Reina, yo creo que uno de los grandes motores de su existencia, no lo puedo asegurar porque no lo conocía, aunque me hubiera encantado poder charlar con él, no puedo charlar con él, pero yo creo que si uno mira su vida y su obra, era un hombre movido por un optimismo y una fe inquebrantable, si no, no podría haber hecho lo que hizo atravesando todas las angustias vitales que atravesó. Él creía en lo que hacía, creía en sí mismo, era un humanista, pero todo eso estaba puesto en función de su fe, de su relación con Dios. Sí. Digamos, es un humanista acabado, Casiodoro. En ese sentido, a mí me gusta mucho la historia y creo que a veces hay una concepción de la historia para la gente de a pie quizás como algo, un tostón, algo crudo, duro, pero mirar la vida con perspectiva histórica es muy relajante porque da mucha perspectiva y es muy bonito porque es ver cómo humanos como tú y como yo se han desenvuelto en otros contextos, en otras cárceles de oro, como has dicho, ¿no? En otros momentos culturales, pero es verdad que ayuda a tener esperanza, a mí me ayuda a estar como tranquila, ver que lo que ahora pasa no es como súper extraordinario, sino que pero porque siempre la ha sido vida todo... pasa, ¿no? Claro, pero todo ha sido siempre muy cíclico. Esto es... suena a lo mejor un ejemplo muy fácil, pero esto como los pantalones de campana, que siempre vuelven, ¿no? La historia es cíclica. Lo que pasa que a veces no usamos un recurso tan bueno como mirar atrás y decir, pero es que cosas siempre ha pasado. Los cambios, las transformaciones, las disputas, las revoluciones, Miren, todo. yo como historiadora siempre pienso algo en términos bien humanos, que es que desde que aparecimos en el planeta los humanos, en primer lugar nos vertebramos, nos organizamos jerárquicamente, ¿no? Siempre para mí la pregunta de difícil respuesta es ¿por qué los humanos nos organizamos piramidalmente? ¿Por qué unos pocos gobiernan a tantos? Controlan, simbolizan el poder, ¿sí? Y lo manifiestan. Y a partir de ahí, como sociedades nos hemos organizado así históricamente, ¿no? Y a partir de ahí tratar de entender que el humano siempre genera relaciones de poder. O sea, el poder es importante en relación a la condición humana. Ejercemos poder con un hijo, con un amigo, en un trabajo. Tenemos esa búsqueda de poder. Y a veces observo, y esos son los personajes que a mí me maravillan, que una mente muy evolucionada se baja de esa búsqueda de generación de poder o de sometimiento del otro
y hace cosas por todo el colectivo y nos deja un enorme regalo. Y gracias a esos personajes damos saltos cualitativos como sociedad global, ¿verdad? Casiodoro es uno de esos, por eso a mí me apasiona tanto ese personaje, porque es uno de esos pocos que hacen grandes regalos que nos llevan para adelante como colectivo social. Es como si nos regalaran luz y nos iluminaran el camino. Mentes Pero el tema del revolucionarias. poder Una mente son revolucionaria. mentes revolucionarias Efectivamente. y almas generosas, ¿no? Eso, sí, sí. Es una relación entre el alma y la razón muy potente. Pues sí, pues sí. Y Casiodoro, aparte de ser una mente revolucionaria, también era una mente muy conciliadora, porque en medio de toda esa época con tanta tensión teológica de diferencias doctrinales y de todo, propone algo, ¿no, Silvina? ¿Cuál es su propuesta y qué importancia tiene el amor de Dios en todo eso? Bueno, la idea del amor de Dios, yo creo que originalmente, digamos, la importancia de ser seres amorosos como Dios lo es, con alguien que piensa distinto, es una idea que tiene que ver con el humanismo y estuvo por primera vez planteada en los textos de Erasmo de Róterdam, un sabio humanista muy conocido, leído por todos ellos, alguien que discutió bastante con Lutero y terminaron peleándose, pero Lutero también le debe mucho a los escritos de Erasmo de Róterdam, y Erasmo decía que no tenía sentido no amar, que Dios nos amaba por igual a todos los seres humanos y que no tenía sentido la muerte por ideas. Lo dijo de otra manera, pero yo lo explico de esta forma más sencilla, ¿no? No tenía sentido matar a nadie porque pensaba diferente. Pensemos que es una época donde las muertes por ideas eran muy, muy habituales. La Inquisición había contribuido mucho en esto, pero también en las monarquías protestantes esto se llevaba a cabo, ¿no? Se trataba de homogeneizar un cuerpo de ideas. Por eso es que aparecen en el siglo XVI una enorme cantidad de lo que conocemos como confesiones de fe. Se obliga a los teólogos a poner por escrito las ideas para poder leerlas y encontrar ahí, las autoridades buscaban ahí alguna idea contraria a lo que debía ser, a lo que debía decirse. Casiodoro en ese sentido es un personaje absolutamente amoroso en el mejor de los sentidos. Es alguien que piensa como Erasmo de Róterdam, que no tiene sentido matar a nadie, digamos que eso ofende a Dios, porque ofende a la condición humana, ofende, les diría yo, el amor con el que Dios nos creó y el amor que Dios puso al servicio de la creación, ¿sí? Es una cuestión muy profunda. Esto no significa que, como era un humanista, Casiodoro no se permitiera pensar con su grupo de pares, con su grupo de amigos, en cuestiones muy teológicas, muy complejas y muy profundas. Yo creo que esto es una postura absolutamente personal mía. Yo creo que a él lo inundó la búsqueda teológica de dos cuestiones fundamentales. Voy a tratar de explicarlas de la manera más accesible posible. La primera es lo que se conoce como la ubicuidad de Cristo. ¿Dónde está Jesús en el Antiguo Testamento? En el Nuevo Testamento es claro dónde está, ¿no? Está encarnado y anda caminando entre los hombres. Pero en el Antiguo Testamento, ¿dónde aparece? ¿Sí? ¿Por qué pensaba esto? ¿Por qué se hacía estas cuestiones? Porque una de las grandes tensiones teológicas del momento era la Trinidad, ¿sí? Se discutía muchísimo el carácter trino de Dios. Entonces, Casiodoro se permitió pensar en esto. Y otra de las grandes tensiones teológicas que yo creo que fueron, que fue protagonista junto a esta idea de la ubicuidad de Cristo, es algo que a nosotros hoy en día nos parece relativamente divertido, pero para la época suscitaba grandes debates, y que es una discusión, como hablamos en otro podcast, entre Platón y Aristóteles, llevada una vez más al contexto teológico, que es si el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo,
está consubstanciada o transubstanciada, ¿sí? La famosa discusión con la que Lutero no se metió mucho, ¿sí? En el momento de la Eucaristía, Cristo se hace presente o no. Pero eso era algo que Casiodoro discutía, como les dije, con su grupo de pares, con Antonio del Corro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no lo podían hacer abiertamente. Por eso creo que es muy interesante señalar este juego entre su certeza de poder pensar por sí mismo cuestiones fundamentales bíblicas, y la otra es el contexto en el que está inserto. Era un contexto en el que no permitía estas discusiones abiertas o que fueran planteadas de manera abierta. Volvemos nuevamente a este tema de la estructura y el individuo, ¿sí? ¿Cuál es el margen de acción de los individuos dentro de determinado contexto cultural? Pero es algo que yo creo que vale la pena contar en estos podcasts, ¿no? Es una época marcada por enormes tensiones teológicas, incluso dentro del mundo protestante. No discuten solo protestantes con católicos, sino que dentro del protestantismo también se abren dos enormes líneas de discusión, que son la línea calvinista y la línea luterana. Y en el medio un sinfín de posibilidades, ¿sí? Y también, o sea, discuten y se matan, porque también, tristemente, literalmente. anabaptistas, también muchas víctimas por las ideas. Muchas víctimas. Esto es algo terrible. Esto es algo terrible. Muchos acusados de antitrinitarios, por ejemplo, ¿no? Bueno, Miguel como Servet, claro, se lo cargaron en la Ginebra de Calvino, ¿no? Exactamente. Ese es un peso que como protestantes también no somos aquí los santos, santos varones que hacemos todo bien y no ha habido ninguna... No. El ser humano tiene un corazón realmente corrompido. Tiene que ver con esto que decíamos recién, ¿no? De la búsqueda de poder. Y solo algunas almas muy profundas, con un desarrollo de lo trascendente muy profundo, logran sortear esta tentación por ejercer poder sobre otros, ¿no? Claro. Y lo que les decía hoy, hacen aportes muy generosos que nos sirven a todos finalmente, ¿no? Y que son los que en el largo plazo terminan decantando movimientos que nos acercan más a lo que de libertario puede tener la condición humana. Qué bonito. Pues tenemos que ir llegando al final. Lidia, ¿tú quieres hacer alguna pregunta más que tengas? Es que la tristeza me invade. No me gustaría ponerme aquí a hablar de mil cosas más. La verdad es que yo creo que Casiodoro ha sido un personaje que nos ha enseñado mucho. Sí. O sea, es un personaje de hace 500 años, pero nos ha enseñado muchas cosas, yo creo, a día de hoy, pues. Y yo creo que con algo que me quedo es con este espíritu conciliador, ¿no? Uno puede tener ideas firmes y claras y está bien que crea en ellas y que las persiga y que las defienda, pero no se puede nunca imponer nada a otra persona, y menos en cuestiones que tienen que ver con algo tan íntimo como la fe y estas cuestiones, ¿no? Sí. Yo creo que queda en claro en todos estos podcasts que las ideas mueven el mundo, estas mentes inquietas dinamizan el mundo, las ideas viajan a través del tiempo, es lo que termina por hacernos iguales, ¿no? Hay un poema de Bertolt Brecht que dice que había algo que hacía igual a Julio César al último de sus legionarios. Es esta cuestión cultural, es esto que compartimos. Las ideas en algún punto nos igualan, ¿sí? Porque son por todos compartidas, aunque no necesariamente de manera consciente, ¿sí? Pero también es real que a lo largo de la humanidad esas mismas ideas hicieron que los seres humanos se enfrenten. Y es un juego muy complejo entre el mundo de las ideas y esa vocación de poder que el hombre parece contener, ¿no? Yo creo que hay que sortear esa tentación de sentir placer dominando al otro, aunque sea intelectualmente, para tener una idea como tenía Casiodoro ecuménica, ¿no? Una idea que contemple la diferencia. Y en eso creo que todos nos fortalecemos
mucho más. Lo otro nos debilita como sociedad. Pero y eso siempre ha pasado, tristemente pasa ahora, ¿no? La lucha de poder y la lucha de ideas, siempre la consecuencia más grande siempre ha habido sangre por todos los bandos, ¿no? En todos los bandos. Y pasa ahora, pasó, sigue pasando, lo vemos en el mundo día a día, pero lo bueno es que gente como Casiodoro tenía por encima de todo eso una meta y un objetivo que era llevar un mensaje, ¿no? Y que la gente supiese y conociese más posturas, más ideas, más cosas que él consideraban que eran verdad y que a día de hoy, pues gracias a ese objetivo que se marcó y que llegó y que no dudo en perseguirlo y en hacerlo, en llevarlo a cabo de la manera que fuese, pues a veces pues eso, con sangre de por medio o sin sangre, pero conseguir que la gente conociera, ¿no? Leyera, tuviera en sus manos lo que tenemos ahora. Así que Yo, eso en es ese sentido, mérito. como historiadora, también puedo decir, pues son cosas en las que me he detenido a pensar, es que hay muchos momentos en la historia en las que se siembran personajes, siembran semillas que no florecen en su curso Claro, vital. Por ahí florecen 200 o 300 años después sí. y terminan beneficiando a un montón de personas. Pero tristemente ellos no lo vivieron. Tristemente digo porque no pudieron ver, digamos, lo que su obra Sí, iba a provocar en las sociedades. sí. Pero muchas veces hay personas que aparecen como adelantadas a su tiempo, ¿no? Mm, Y logran mirar por encima y sembrar semillas que florecen en el largo tiempo. Unos Lo siembran y otros interesante es que siguen. florecen. sí. Claro, Exactamente. sí, sí, sí. Y en eso, creo que eso tiene que ver, en eso uno puede observar la belleza del ser humano, ¿no? Digamos, a algunos nos trasladan, como si yo les dijera, postas luminosas a las generaciones que siguen. Mm, sí. Sí, y también mantiene como al ser humano en una actitud, o debería, de humildad, porque al final no todo es lo que uno hace, no todo es... Exacto. Yo siempre pienso que hay algo, eso, como por encima que está de alguna manera ordenando, dando sentido, trayendo esa armonía, trayendo ese fruto a lo largo del tiempo. tiempo, que trae esperanza, ¿no? Sí, sí. Y yo creo Y que es así. Casiodoro podría, con su fe, ¿no? Como creyente, como una persona que tenía en cuenta a Dios, a ese poder superior, con quien tendría una relación personal, ¿no? De una manera trascendente, ¿no? No solo como una idea, sino yo creo que era algo que él verdaderamente vivía. Yo creo lo mismo, Sara. Sí, yo creo que el dios de Casiodoro no era un dios antropomorfo, No, en el sentido de que no era un dios que juzgaba, castigaba, vedada. Él no proyectaba en Dios esta voracidad humana por el poder, ¿verdad? Sino él tenía, creo yo, una relación íntima, no pretendía explicar a Dios mismo, pero sí intentaba invitar, ¿sí? El desarrollo de esa intimidad con el Creador. Sí. Y creo que eso a lo largo de su vida y de su obra se nota. Hay mucha humildad en lo que hizo. Y mira, Siendo una mente tan digamos, tan dinámica, ¿verdad? Y teniendo un montón Claro. de contenido intelectual. y eso, podemos de su obra sacar provecho porque especialmente con la Biblia del Oso, con la traducción, Sí, con esa traducción. de la Biblia al Claro. castellano, luego revisada por Valera, pero que la usamos en nuestros días, pues seguimos beneficiándonos de su trabajo. Y yo creo que, bueno, hemos contribuido un poquito a sacar, como decía al inicio del podcast, a sacar a la luz a este personaje, que yo creo que bien lo merece. Y sé que hay mucha gente que nos está escuchando que no había oído hablar de él o levemente le sonaba algo y ahora pues conocer. ya le va a conocer. Y hay gente que me ha dicho, estoy enganchada a Casiodoro. ¿Cuándo sale el siguiente capítulo? Que estoy enganchada a Esto es Casiodoro. mejor que las series de Netflix. Pues qué bonito, ¿no? Pues llegamos al... Es que no quiero ser yo, chicas, la que rompa Ya el... está. Pero Esto tiene que acabar. esto en algún momento... Pero hay que por poner un mucho- punto final. Sí, Sí. por mucho que lo queramos estirar, tiene que terminar.
no queremos, yo creo que ninguna de las tres. Ni Casiodoro yo creo que quiere que Ni paremos. Casiodoro. No. Bueno, Sara va a seguir jugando con su libro porque a ella le ha gustado mucho. Pero tristemente, aunque contentas también de haber hecho toda esta serie, de haber sacado a la luz todo esto, sobre todo contentísimas de que Silvina nos hayas acompañado, porque creo que no podía haber una persona mejor que tú para acompañarnos y contar esta historia, contar de este personaje. De una manera tan Sí. dinámica, profunda. Así que mil Interesante, gracias, siempre te lo decimos, sí. por tu generosidad, sobre todo. Te queremos, Silvina, Sí. y queremos Y yo a traerte. ustedes. Ya esto, porque sentimos que has estado aquí con nosotras, pero aún no te conocemos. Yo Nunca nos creo hemos que visto. hay que decir a los oyentes Sí. que tenemos un proyecto en mente más Oye, grande. Doña Spoiler, porque Sara se ha pasado todo el No, podcast haciendo efectivamente. spoilers. Venga, vamos. Porque tenéis que estar atentos. Queremos hacer un proyecto más grande con Silvina y con Casiodoro. No voy a decir más, pero... Y con menos kilómetros de por medio. Exacto. Así Ya me que... uno ya. Y quizás necesitemos la ayuda de gente para un proyecto Pero lo grande. lo conseguiremos. Estamos convencidas porque sí. Estad atentos a nuestras redes, porque... Ahora es cuando haces la publicidad de... Sí, ahora toca que yo haga publicidad de 812. Somos 812 Producciones. Espera, sí, a esta cámara no. Díselo a esa cámara porque... Porque a la que suelo mirar mía se le ha acabado la batería. Pues lo digo a esta. Tenéis que seguirnos en 812 Producciones. Estamos en Instagram, en Facebook. Podéis suscribiros a este canal y darle al like y a la campanita y dejar comentarios. ¿Ahora sí? Sí, no, Ah, pero no. Yo le estoy dando aquí. Es que esto... Lidia, para, que estoy en el Sí, momento publicitario. un día Esto también... muy mal de marketing. Un día grabaremos también el tinglao que tenemos aquí. Con el lío de cámaras. El otro día me decían, ¿pero quién os graba? Y yo, pues... Nosotras mismas. Entes. Nosotras. Nosotras mismas. Y el Zoom. Pues eso, que seguidnos y aquí acabamos, esta serie acaba aquí con Silvina. Vamos a hacer un extra, un plus. Habrá un próximo capítulo, no con Silvina, con otro invitado muy especial que nos dará unos tintes sobre Casiodoro y especialmente la traducción de la Biblia del oso. Silvina, nos toca despedirnos de ti, pero como digo, queremos hacer más cosas Volveremos. contigo. Queremos Es una hacer amenaza. un proyecto grande con ella. Y Lidia, a ti te tengo hasta en la sopa. Nosotras no nos podemos ir muy lejos. Nosotras no nos podemos Y despedir. seguiremos porque Bueno. se acaba Casiodoro, pero seguiremos con más podcasts, Sí, con más esto no historias. acaba aquí. Esto O no sea, acaba a aquí. nuestros oyentes, seguid atentos que vamos a seguir trayendo contenido de mentes revolucionarias. Exactamente. Silvina, te dejamos paso a un minuto Bueno, de gloria de estos de sí, despedida yo- final. Decirles simplemente que me siento muy feliz, muy honrada de haber contribuido un poquito lo que hayamos podido al reconocimiento histórico de Casiodoro de Reina. Honrada también de haber trabajado en estos podcasts con ustedes, porque quiero contarles a los que nos están oyendo que hemos desarrollado una relación absolutamente fraterna, afectuosa, cariñosa, Sí. con el Atlántico de por medio. Sí. Y que eso habla también de la belleza de la condición humana, de lo que los seres humanos somos capaces de generar. ¿Sí? Hemos generado una relación preciosa, llena de contenido, llena de profundidad, ¿sí? Hablando así, a través de estos dispositivos. O sea, el mundo de las ideas, esa energía que nos excede, no está limitada por un océano de por medio, ¿sí? Y los humanos tenemos esa capacidad, ¿sí? Que obviamente otros seres no, los animales no la tienen, las plantas no la tienen, Dios puso eso en nosotros, así que lo celebro. Decirles simplemente eso y por supuesto vamos a seguir en contacto porque este tipo de relaciones no desaparecen, no están mediadas por los artefactos técnicos. Exacto.
Qué bonito. A mí, Qué me has, bonito. a mí me has hecho llorar. Ya estamos con la lagrimita. Yo estoy Yo- ahí yo- aguantando. Yo Sí. estoy aguantando. Yo me he emocionado. Me han- Silvina, te quiero mucho. Sí. Y eso de que has Yo a ustedes. añadido un poquito, no, has añadido todo realmente. Así que, pero bueno, con ganas también de que descubráis cómo se inició esta. Lo dijimos en el primer capítulo y lo volvemos a decir, cómo se inició esta relación y que dure para siempre. Gracias, Así Silvina. es. No, a ustedes. Pues Y muchas a todos los que nos gracias. oyen, por Eso, supuesto. gracias a Sí. todos los que habéis Ah. llegado hasta aquí, por lo menos escuchando. Sí, muchísimas gracias, de verdad. Sí, este se ha hecho un poquito más largo, pero lo merecía. Lo merecía. Pues merecía. volvemos pronto con más historias de mentes que revolucionaron el mundo. Estaba mirando a mi cámara y estaba apagada. Tu Pues lo cámara dejo ha aquí. muerto. Hasta pronto y nos vemos pronto en Mentes Revolucionariamente. Chao. Chao, chao.